Hola chicos, ¿qué tal? Pues hoy vamos a hacer a ver si saco unos alfileres. Así, esta es una aguja, un alfiler, ahí por ejemplo, para colocar nuestros alfileres y que al mismo tiempo recoge los alfileres que nos caen. Esto para quien hace costura pues es bueno, y para los que no hacemos tanta costura también, porque de vez en cuando pues nos hace falta algún alfiler, alguna aguja, y siempre lo tenemos en el sitio, ¿vale? Para esto vamos a utilizar unos imanes que pueden ser de esos viejos de la nevera, de esos imanes que se colocan en la nevera que se acaban por romper, una tapa de algún frasco, el tamaño el que queráis. A partir del tamaño que tenemos pues después vamos a hacer todo. Vamos a utilizar telas. Yo escogí esta de Vichy, de cuadritos, en azul, porque tenía esta aquí estilo tebeo y me pareció chula para hacerlo. Entonces creo que juega bien. Hacemos la parte de abajo de la latita, de la tapa, la hacemos con Vichy, arriba le ponemos resto de TNT, infelizmente de la altura de las mascarillas, y le pegamos primero el TNT y después la telita. Luego vamos a utilizar también un botón. Escogí el rojo porque creo que va bien. Vamos a utilizar un hilo de estos de bordar, que vienen 6 hilitos en cada hebra, para hacerle esta parte. Luego, en lugar de hacer una puntilla, o de colocar una puntilla, me acordé que para remate podríamos utilizar una de estas, así, entre uno y otro para pegar. ¿De acuerdo? Vamos a necesitar también de aguja. Vamos a necesitar un hilo fuerte, una aguja bastante grande para poder, ya lo veréis por qué, un hilo del más fuerte que tengáis. Yo lo voy a coger en negro porque total no se va a ver. Tijera, compás o algo circular para hacer. Claro, importante, para rellenar la almohadita, aquí, de relleno, ¿vale? Y vamos a empezar. Lo primero, pues los imanes. Voy a conectar la pistola de silicona, porque la mayor parte de lo que vamos a pegar lo vamos a pegar con silicona. Ahora colocamos aquí los imanes, ahí, a ver, más o menos al centro, más o menos al centro. Cuantos más imanes, pues más va a agarrar. Mientras se calienta la pistola, yo ya avancé haciendo los circulitos.
Este lo tenemos que hacer de este tamaño, que es precisamente para tapar esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Yo ya lo marqué con un bolígrafo de estos de que se borra con la tela, porque era el que tenía, porque total no se va a ver. Por lo tanto, ya podemos empezar a cortar. Yo ya voy a cortar así para luego cortarlo mejor. Manos a la obra. Mientras tanto, los imanes no salen de aquí, no hay problema. ¿Veis? Esto únicamente para que no quede ya la otra tela directo aquí. Voy a coger un pegamento de estos transparentes, ahí, sacándole un poquito, siempre queda para acá, y le vamos a colocar por aquí un poquito de pegamento, tan solo eso. Este nos da tiempo a trabajar y lo cogemos y lo vamos pegando. Yo solo le coloqué aquí justo en una parte que la tapa tiene como una doble, y ahora esta parte de aquí ya la terminamos después, o quizás la dejamos así. Total, no va a dificultar luego la otra tela. Pues bueno, este queda secando, perdón. Y ahora, para esta tela, yo lo que quiero es que recubra toda esta parte, y si tal, que se meta un poquito para dentro de la tapa, o sea, tiene que tener toda esta área, ¿no? Que entre un poquito para dentro. Entonces yo calculé que si esto, mira, hasta la regla se agarra, si esto tiene más o menos de diámetro 6,5, un poco más tiene de diámetro, 6,7, uy, ahora sí que sí, a ver, 6,7, entonces yo hice un círculo ya con compás, lo hice de diámetro de 10, porque así nos da para meter para adentro y a cortar. Yo lo corté sin ser por la rayita que hice, ¿de acuerdo? Ahora a ver cómo está este, y como veis va a dar para meter para adentro. Y ahora lo vamos a hacer de la siguiente forma. A ver, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Un punto, como si fuera el norte-sur, este-oeste, ¿de acuerdo? Vamos allá. Esta ya no la pego en la tapa, esta ya no la pego en la tapa, aunque el pegamento este algo podrá pasar, pero como da para tela, pues no se va a notar. La tapa ya tiene 4 puntitos, pues vamos a utilizar esos 4 puntitos para hacer nuestra parte de pegar.
Y aquí lo tenemos. Y aquí lo tenemos. Bien. Le sacamos los hilitos. Aquí para el montoncito de la basura. Posicionamos los imanes. Ahí. Así. Y cuidado ahora no tocar esta parte, ¿eh? Porque le vamos a colocar pegamento alrededor de los imanes para que no salgan del sitio, ¿de acuerdo? No le coloco en la base porque ellos ya agarran a la tapita. Le coloco alrededor para que no ande por ahí moviéndose, ¿de acuerdo? Y ahora esperar que seque un poquito. Bueno, mientras va secando esto, ahora nos hace falta la tela de arriba. Vamos a ver, la tela de arriba tiene que ser bastante grande, un círculo bastante grande, mucho más grande que esto, porque como va relleno, pues tiene que tener espacio para ese volumen. Yo calculé, y ya lo hice para ser más rápido, yo calculé un diámetro, a ver, este no da, yo calculé un diámetro de 20, a lo mejor es demasiado, pero ya lo vemos, porque del pequeño no conseguimos hacer grande, del grande pues ya conseguimos hacer un pequeño, y vamos allá. Y ahora pues vamos a simular esto, bueno, sí, quizás sí. Yo pienso que sí. Está casi hecho. Ahí tenemos un círculo y vamos a coger el hilo este gordete, porque luego vamos a tener que apretarlo, ¿vale? Entonces, que sea fuerte, gordete. Este, la verdad es que no hacía falta tanto, pero era el que tenía más fuerte. Es de este de coser los vaqueros, el hilo de... ahora no me acuerdo del nombre. Bueno, a ver, cortar esta puntita, así, y a ver si entra con este, porque también la verdad es que los ojos ya no son lo que eran, no te digo. Esto ya me da la risa, de verdad, ya me da la risa. Así. Y ¡pacham! Menudo invento ese. Le damos un nudito en la punta, ¿de acuerdo? Un nudito. No importa que sea negro, no importa que se vaya a ver, no importa. Ah, una cosa sería curiosa. Sería marcar si conseguimos el centro. Luego, para después no ser más fácil, ¿vale? No ser más fácil saber dónde vamos a poner esto, como sale con el calor, le hacemos aquí un puntito, ¿eh? Espero que se note. A ver, bueno, es aquí, justo aquí, para luego no ser más fácil hacer este centro, ¿de acuerdo? Ahí.
Entonces, nudo hecho. Nudo hecho. La verdad es que quedó un nudo muy feo, pero va, da igual. Ahí, nudito. Y ahora hilvanando. Ahí, traca. Intentar más o menos que tenga el mismo tamaño el hilván para que quede así bien parecido de un lado y de otro, ¿vale? Bueno, llegados a este punto, sacamos la aguja, y ya le damos a ver dónde está nuestro centro. Con tanto dibujo lo vamos a saber. Sí, acá. ¿Veis? Así. Estiramos, y queda así. Estiramos por el nudo también, y lo vamos haciendo. Ahora toca rellenar. Lo vamos rellenando. Tampoco, o sea, no puede quedar con poco relleno, pero tampoco con mucho relleno. Hay quien le ponga dentro las nanas, bueno, el estropajo ese de acero, porque dice que es bueno para las agujas. Hay también quien le ponga un poco de arroz, porque así evita la humedad. Sabéis que el arroz chupa la humedad y que dice que no se oxidan los alfileres y las agujas. Bueno, llegados a este punto, volvemos a meter la aguja, el hilo en la aguja. Bueno, si acierto, claro. Si acierto, vale. Volvemos a meter el hilo en la aguja para rematar. Para rematar esta parte. Y lo vamos abriendo un poco por donde queremos, el frunce este, por donde veamos que hace falta, así y así, y así. Le vamos dando la formita, así, así y acá. Y con la aguja lo vamos agarrando de un lado, de otro y charán, de un lado, de otro y acá. Ahí. Y ahora, esto no cuesta nada, Tampoco hay que saber coser maravillas, que estos son puntadas a lo loco. Puntadas a lo loco. Y ahora que está bien agarradito, mejor agarradito, lo vamos a rematar. Lo vamos a rematar acá y acá, ahí y acá, y una y ahí, perfecto. Ahora le vamos a dar un poco más
más de formita, así redondita, ¿eh? Está bien mullidito. Este lo cortamos, ¿eh? Y ahora toca buscar más o menos el centro que teníamos, así, que era acá. Ya casi no se nota con el calor de las manos, ¿eh? Y vamos a coger este hilo. Yo ya lo voy a intentar enhebrar bien con las 6 hebras, ¿eh? Y ahora, pues por lo menos que le demos 2 vueltas a cada lado y le hacemos 4. Le podríamos hacer más, pero también acaba por no ser cómodo para las agujas, ¿vale? Vamos así, 1, 2, 3, sí, en principio debe de dar las 4, un poquito más y ya está, vale. Ahora, ¿qué hacemos? Con este hilo lo vamos a agarrar justo aquí donde hicimos ahora con paciencia para no hacer nudos y despacito, ¿eh? Le vamos a rematar acá para que no escape, ¿vale? Acá, y le podría haber hecho un nudo, pero no lo hice porque yo soy así. Mirad, cojo la puntita, ya la paso y ¡charán! Ahora, ¿por qué de la aguja grande? Porque vamos a pasar por acá, por aquí, por el medio de esto, y vamos a intentar ir al medio. Vamos a ver, aquí no, aquí no, aquí, yo creo que sí, no. Ahora es cuestión de, sin ver, hacerlo. Bueno, ahí, yo pienso que sí. 1 y pasamos para acá y al medio. Oh, nos ha quedado este aquí. ¿Ves? Mira, vamos a tirar de él. Vamos a tirar de él. Mira, se enganchó con otro hilo, ¿ves? Este es el problema de los hilos grandes, pero bueno, vamos allá. Ahí, perfecto. Tiramos, ya está. Y ahora, a ver, no quiero coger la palabra. ¡Boom! Y aquí al centro. Aquí al centro. Y de nuevo salir al mismo agujerito. Más o menos. Pero lo más próximo posible. 1. Ay, por favor. A ver. 1. Uy, pegué ahí a la cámara. 1. Todavía no lo apretamos, ¿eh? Ahí y acá. Ahora apretamos un poquito y pasamos para acá. Y de ahí al centro. Llegamos a la parte del botón. Entonces lo que hacemos es meter botón y pasarlo. Y ya aquí, si el centro no ha quedado de lo mejor, pues ya queda disfrazado. Acá y acá.
Así, así, así. Y volvemos a meter. Volvemos a meter. Intentando meter en uno de los agujeros. Y ya está. Rematamos. Y listo. ¿Esto quedó feote? Pues sí. Aquí abajo, muy feo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mira. Lo vamos a pegar. Le vamos a pegar un trocito de tela que puede ser del mismo TNT. Del mismo TNT. ¿Veis? Queda así un horror. Feote, feote, feote. Pero es así que sea. ¿Veis? Más un poquito con este. Y ahora con este. Para rematarlo bien. Que no se vaya por ahí. Y fantástico. Y de aquí nos vamos acá. Y de acá nos vamos acá. Y listo. Así. Perfecto. Rematamos. Como veis, esto no, ni siquiera estoy mirando a las puntadas, ¿eh? O sea, como viene, ahí va. Ahí. Y acá. Ahí. Cortamos. Está feote, feote, feote. Ahora cogemos un trocito de este. ¿Cómo vamos a hacer ahí un circulito? A ver, este es muy grande. Bueno, lo hacemos con este, ¿eh? Y luego lo cortamos por dentro. Ahí marcamos, 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 marcamos. Ya está. La silicona caliente. La silicona caliente. Ahí un pegote. Aquí lo tapamos. ¿Veis? Ya queda rematadito. Con la silicona le ponemos aquí un poquito más. Así. Ahí. Aquí un poquito más. Acá. Ahí. Un poquito más. Ahí. Un poquito más. Y acá. Bien. Ahora ya lo tenemos. Lo apretamos y lo vamos a pegar aquí. ¿Vale? ¿Cómo lo pegamos? Silicona. Silicona. Vamos allá. Silicona, silicona, silicona. Ahí. Así. Y ahora acá. Así. Así. Apretamos un poco. Y ya lo tenemos. Ahora, para que quede bien rematadito, para que quede bien rematadito, y le vamos a dar aquí estas partes, ahí, y acá, así, para que quede bien. Ahora acá. Y apretamos un poquito.
Ahora, acá. Mirad. Todas estas partes. Bueno. Escapa ya. Está muy caliente la silicona, lo sé. Ahí. Así. Le ponemos otro de silicona para seguir. Y acá. Ahora cuidado con no manchar la parte de abajo con silicona, ¿vale? Así. Perfecto. Y ahora nos queda colocar la cintita esta. Uy, yo todo lo pego con cinta carrocera, de estas cintitas, todo. Y ahora con cuidadito empezamos aquí en una puntita, le damos ahí y le vamos dando la vuelta a esto, acá y acá. Perfecto. Bien. Ahí. Y ahora vamos. Pero un hilito finito, 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 ¿eh? ¿Vale? Ahí. Y aquí ya está, terminadito, ¿eh? Bien cerquita, ya en la mano, ¿eh? Está una monada, pero una monada, recuperando media, un poquito de tela de un lado, un poquito de tela de otro, un poquito de pegamento, un poquito de cinta, un poquito de hilo, un botón. Y aquí lo tenemos, una monada, ¿eh? Acerico y recoge agujas con una tapa de un frasquito. Espero que os haya gustado y chao.